La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches, desde donde sea que nos encuentren en la línea temporal. Estamos en una emisión más de Interruptus, Pasado es Presente, su programa de divulgación y reflexión histórica, en la que, pues vamos a reflexionar como cada lunes sobre un tema bien interesante, muy sonoro el día de hoy en términos musicales. Yo soy Misael Chaboya y pues en esta emisión vamos a hablar un poco sobre procesos musicales y culturales de los más potentes que ha habido en nuestro país en las últimas décadas. Pero bueno, antes de presentar a nuestro invitado y anunciarles nuestro tema, quiero saludar a Carla y Augusto que están por acá. ¿Cómo están? Hola Carla, hola Misael, hola a todo nuestro hermoso público. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz el día de hoy. Pues yo también, muy contenta y sobre todo interesada por este género musical y la historia que hay detrás de él. Así es, y bueno, pues hoy vamos a conversar con nuestro colega, historiador, etnohistoriador Luis Javier Hernández González. Él es egresado de la maestría y el doctorado en Historia y Etnohistoria, ustedes ya lo saben, de la heroica, histórica y honorable Escuela Nacional de Antropología e Historia, la famosa ENA. Y bueno, pues él realizó su licenciatura en la UAM, Iztapalapa, con una tesis que habla justamente sobre el análisis lírico del reggae, y además la maestría la inició en abordar el reggae en México, donde pues se enfocó en el nacimiento y desarrollo, y para el doctorado investigó, recién doctorado además, y le mandamos una felicitación por eso, el giro en torno al reggae en México, haciendo énfasis en un festival que fue muy famoso durante muchos años, el famoso Festival Rasteca. Así que bueno, pues ha trabajado de este tipo de temas sobre negritud y música, formó parte además del colectivo Online Reggae, que organizó conferencias, música, fotografía y video, y estuvo a cargo además del programa Tercera Vibración, Raíces y Cultura, en Radio Zapote, en la ENA y en Radio UACM de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, Luis Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el programa con ustedes, compartiendo y pues degustando un poco de esta música, ¿no? La información, todo lo que corre acerca de este género en México. Así mero, y bueno, pues platícanos para iniciar, ¿cómo entender el surgimiento de la música reggae? ¿Cuáles son sus banderas ideológicas, sus ideales? Platícanos para la banda, pues que quizá conozca un poco de la música reggae, pero quiera entrarle para saber más. Mira, la música del reggae tiene un origen totalmente caribeño, son raíces totalmente africanas y pues todo comienza a partir de la música folclore de Jamaica, ¿no? El mento, el calipso. A partir de la mezcla de toda esta música, se va generando, los jamaiquinos o los jamaicanos van tejiendo como este género musical. Primero, como ellos escuchaban la radio de los Estados Unidos, y pues ellos lo que iban haciendo era ir haciendo sus versiones, por ejemplo, de la música que llegaba vía radio, la hacían ellos, ¿no? Entonces, una de la música que precisamente va marcando, pues es el rock and roll, ¿no? Entonces, el rock and roll cuando llega a Jamaica, pues es transformado totalmente con esta esencia negra, ¿no? Empieza a salir el rhythm and blues, etcétera. Y de la mezcla de estas músicas nacionales con estas influencias internacionales, poco a poco, en esta evolución musical, dan paso a lo que es el ska en los años 60, ¿no? El ska se convierte en la primera música, digámoslo así, nacional de Jamaica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, viene toda esta evolución, ¿no? Por ahí hay algunas imágenes de algunos documentales en donde, por ejemplo, en las conmemoraciones por la independencia de Jamaica, hay como este himno de Derrick Morgan, ¿no? De Somos Independientes, y pues así como tipo festival escolar, la gente bailando este tipo de canciones, ¿no? Posteriormente, el ska se va enfriando, se va haciendo un poco más lento, surge el rocksteady,
y a partir, digamos, de otras variaciones musicales, pues surge el reggae ya hacia finales de los 60, principios de los años 70, ¿no? Y digamos que se comienza a internacionalizar a partir de la música de Marley, de Jimmy Cliff. Es todo un proceso bien, pues totalmente musical y que nace de un contexto totalmente social, ¿no? Esta lucha contra el racismo, la isla estaba en poder, pues, de los ingleses, ¿no? Entonces es el contexto en donde empiezan a surgir estas canciones, la pobreza en los guetos, y digamos es la bandera con la que llega a muchas partes del mundo, incluido en México, ¿no? Ya en México, hacia los años 90, pues ya se le empieza a dar otra connotación, ¿no? Ya se empieza a digerir qué es el Rastafari, qué es el etiopianismo, y pues se le empieza a dar, o algunos músicos le empiezan a dar ya otro significado al reggae, ¿no? Al reggae que se hace aquí. Está muy interesante esto que nos explicas acerca del surgimiento del reggae, que es una mezcla de sonidos y al final un avance, digamos, de cómo fueron desarrollándose diversos ritmos en un periodo, pues, de mucha efervescencia cultural en todo el mundo, y que Jamaica no haya sido la excepción, pues es muy interesante porque, pues, al final recoge toda su propia raíz afroamericana, ¿no? Yo quisiera sobre este tema preguntarte un poco de qué implicó pues haberse, digamos, expandido hacia otros países. Ya nos mencionaste a Bob Marley, que creo que sin duda es el referente principal al que recordamos cuando pensamos en reggae, pero ¿qué implicó, por ejemplo, que él saliera, que su música se escuchara fuera de la isla, e incluso un poquito más, cómo fue que llegó este ritmo a México? Pues mira, sobre todo las implicaciones van más allá en lo musical, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el reggae saliera de la isla, se empezara a escuchar primero en Inglaterra, pues lleva a que totalmente otro tipo de productores, otro tipo de oídos le mezclen otros sonidos, ¿no? Entonces, estos discos que empieza a producir Marley en Inglaterra, pues precisamente llevan ya otro sonido del reggae que se venía escuchando en Jamaica, ¿no? Entonces, el que llegue a ese tipo de lugares como Inglaterra, un país del primer mundo, pues empieza a ser visible el racismo que existe, por ejemplo, o que al menos uno podría cuestionarse cómo existe el racismo en una isla donde la mayoría de la población es de origen es africano, ¿no? Entonces, lleva un poco este mensaje, esta connotación, ¿no? Se empieza a internacionalizar, empiezan a llegar también otros artistas, y a México precisamente empieza a llegar gracias al intercambio que se da en las universidades, ¿no? Me mencionaba mucho el Joshua Selecter, que en la UAM se daba mucho este intercambio, gracias al equipo de fútbol americano, venían haitianos, jamaicanos, etcétera, y ellos en su regreso a casa traían mucho esta música, ¿no? Entonces dicen que había como cuando traían esta música, pues algunos como que se quedaban así de, bueno, ¿y esto qué es, no? Entonces empezó a generar adeptos en México a través de este intercambio, ¿no? Y aparte de algunas fiestas caribeñas que se empezaban a hacer en el centro con Luis Albert. A partir de ahí, digamos, es como la entrada del género al país, ¿no? Y posteriormente, bueno, en un principio, eso en la Ciudad de México, ¿no? Pero en un principio, pues llega vía también la radio a Chetumal, ¿no? Chetumal, la puerta de entrada del reggae a México, y gracias precisamente a la vecindad que tienen con Belice continuamente se presentaba desde Ken Lazarus, Byron Lee, etcétera, músicos que hacían covers de reggae, o de le llaman early reggae, el reggae temprano. Entonces, algunos grupos como Benny y su grupo, el Combo, empiezan a tratar de imitar el sonido que escuchan con los beliceños, y pues poco a poco se van haciendo estas versiones pues totalmente caribeñas, ¿no? Un toque ya no tan reggae, ya más impregnado de lo que es Belice, de lo que se escuchaba en Yucatán, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues comenzaría como este género en el país.
Híjole, Luis Javier, a mí me parece súper interesante, pues cómo esta influencia, ¿no? Pues prácticamente el reggae como otros géneros musicales, ¿no? Algo que pues es consumido por los jóvenes, y esta influencia, digamos, ¿no? Del fútbol americano, pues yo no me la pude haber imaginado. O sea, sí es bien interesante, sobre todo esta parte, ¿no? De pues, cómo lugares, ¿no? Como Belice, que de alguna u otra manera también eran parte, ¿no? En algún momento del Imperio Británico, como la puerta de entrada, pues a este género musical, ¿no? Y sobre todo, pues cómo llega a México. O las fiestas caribeñas, que eso suena bien, ¿eh? Ahí sí hacen una fiesta caribeña, inviten. ¿No? Y ahora, pues, por ejemplo, ¿no? Pienso un poco en la Ciudad de México. ¿Cómo fue esta recepción, digamos, cómo de cierta manera, pues el reggae pudo incluso mexicanizarse, ¿no? ¿O qué nos podrías decir, ¿no? La creación de ciertos foros o espacios culturales, pues donde el reggae florece en esta hermosa Ciudad de México. Pues mira, las entrevistas que llegué a realizar con gente que pertenece, con el hijo, por ejemplo, de Eliseo Pech, don Jimmy Pech, que formaba parte del I-Combo, con el hermano de Benny. Ellos me contaban que en los años 70 precisamente llegaron a la Ciudad de México porque conocieron a Raúl Velasco, ¿no? Este personaje del Siempre en Domingo. El cacique de la música y el espectáculo en México. Exactamente, el que decía que era lo correcto y lo no correcto, ¿no? Y él en sus visitas a Quintana Roo conoció estas agrupaciones, las invitó al programa, y ellos mencionan que cuando llegan a la Ciudad de México, incluso esos músicos de los años 70, pues todavía tienen la idea de un género así totalmente tropical, ¿no? Totalmente bailable. Se hacían acompañar de un bailarín que es muy famoso allá en Chetumal, Ansel Buller, y lo traían, según ellos, pues para enseñarle a la gente cómo se bailaba el reggae, ¿no? Y pues precisamente en esos años 70, pues ellos mencionan que la gente en la Ciudad de México no lo conoce, ¿no? Es totalmente desconocido para ellos. Bueno, incluso lo ven como algo pues totalmente como el folclore, ¿no? La parte del estado de Chetumal, ¿no? Sí. Como su música tradicional, etcétera. Incluso uno de los fundadores de Los Cuervos me decía que las mismas disqueras no les parecía correcto que hicieran discos de puro reggae, ¿no? Solamente les permitían incluir 1 o 2 temas, ¿no? Eso en los años 70. Pues ya estamos en la década de los años 70 y vamos a continuar platicando acerca de este ritmo, el reggae y su historia. Estamos conversando con Luis Javier Hernández González sobre la historia del reggae en México. No se vayan, regresamos en unos minutitos a Interruptus. Pasado es presente. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el historiador Luis Javier Hernández sobre la llegada y el desarrollo de la música reggae en México. Y bueno, Luis Javier, estábamos platicando de esta década de los 70s en las que, bueno, pues el reggae empieza a entrar a México. Es un ritmo pues prácticamente desconocido, pero llega justamente allá a la Ciudad de México, a la capital del país, en donde pues en teoría pues tenemos la idea de que es una capital, o por lo menos para los 70s, 80s, con espacios alternativos, ¿no? Con esto que José Agustín en su momento llamó la contracultura, en donde se insertan posiblemente, platícanos cómo es que llegan justamente estos grupos de reggae, cómo se van incorporando a una escena musical que ya existía quizá para los 80s en la Ciudad de México, para finales de los 80s, avanzando un poquito más hacia los 90s. No sé cómo el reggae empieza como a convertirse en un fenómeno musical alternativo, juvenil, que empieza a ser incorporado incluso en los movimientos sociales. Mira, te decía en el corte anterior cómo llegaba en los 70s, ¿no? Uh-huh. Como esta parte del folclore. Para los años 80, el reggae tiene una evolución. Digamos que el reggae de Chetumal ahora se transporta
a Cancún, y en Cancún pues empiezan a llegar todos estos músicos internacionales caribeños y empiezan a tocar ya un reggae mucho más parecido al jamaiquino, ¿no? Entonces empieza a haber como esta migración de músicos de la Ciudad de México que empiezan a escuchar por ahí en MTV o que empiezan precisamente a conectar los primeros cassettes de Marley y se lanzan para el Caribe, ¿no? Se lanzan allá porque es como la meca del reggae, ir a aprender, ¿no? A los hermanos Apodaca, los mismos Sophie, el Chino de los Rastrillos, etcétera. Y digamos que ellos a su vuelta traen ya este género del reggae, ¿no? En los años 80, pues prácticamente, digamos, no encontramos todavía el reggae en la Ciudad de México, ¿no? Llegan a finales de los 80, quien llega a traer el reggae en sus giras son los Splash, un grupo precisamente de Cancún, ¿no? En donde ellos ya empiezan también a hablar como, ya no solamente a hacer covers, sino a hablar también de la realidad nacional. Entonces, ya en los años 90, finales de los 80, por ahí del 88, 89, estos músicos fundadores de Rastrillos, de los Yerberos, empiezan a viajar al Caribe, se traen como toda esa escuela, también empiezan en el Caribe no solamente a aprender de la música, tienen encuentros con gente muy importante que se dedica a esto de viajar con la mochila y traen como toda esta información de lo que es Rasta, ¿no? Gran profesión. Entonces ahí mencionan ellos que pues ahí es donde se dan cuenta que es el Rasta y que es algo totalmente contrario a lo que ellos se imaginaban, ¿no? Esta parte de inclusión, de todo es la buena onda, pues prácticamente todos somos iguales, ¿no? Se empiezan a ver otra realidad, ¿no? Entonces... pero ¿cuál es esa otra realidad? Cuenta el chisme. Bueno, es que ellos se van con esta idea de ver al Rasta, a Marley, como el wow, ¿no? El filósofo, todo es amor y paz, ¿no? Sí, y cuando llegan allá, ¿no? Se encuentran, sí, exacto, se llegan a encontrar con Mónica Kessler y un taiwanés que es pues prácticamente el guía de los antidoping, y se empiezan a dar cuenta que Rasta es totalmente inflexible por ejemplo, con la homosexualidad, ¿no? Que el Rasta es totalmente machista, que hay muchos prejuicios en contra, digamos, de esta igualdad, ¿no? Bueno, es que no es machista, dicen, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a traer esta idea y dicen, pues es que no es lo que pensábamos, ¿no? O sea, musicalmente sí nos encanta, pero pues ideológicamente ya nos queda mucho a deber, ¿no? Entonces, cuando ellos traen ya este ritmo a México, bueno, a la Ciudad de México, pues se encuentran con los foros, el Rockstock, el Look, la última carajada de la Cumbancha, el Rocotitlán, espacios que son pues abiertos al rock, pero al rock fresa, ¿no? Al rock permitido, al rock en tu idioma. Entonces, a Miguel Mateo. Dicen ellos, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces, digamos, no se hallan entre rockeros y cumbiancheros, ¿no? Porque para unos son muy cumbia, muy cercanos a esos géneros. Y para los rockeros, pues, para los de las cumbias, pues son muy pesados, porque pues, andan fumando marihuana, porque traen otra onda ideológica, ¿no? Entonces, la idea es precisamente, pues, los pocos espacios que les empiezan a dar son estas fiestas que empiezan a organizar los DJs, que son los que conviven con los de la UAM. Por ejemplo, ahí aparecen los DJs Los Gatos, que se juntan ahí en el velódromo, que empiezan a organizar las primeras fiestas a partir de cassettes. Decíamos las fiestas caribeñas de Luis Albert, en donde tocaban merengue, y esas bandas que tocaban merengue en los cortos, o digamos como en los especies de descansos, empezaban a tocar reggae, ¿no? Entonces mucha gente que empezaba a oír reggae iba a escuchar el merengue solamente para escuchar el segmento del reggae, ¿no? Entonces no había un espacio propiamente para el reggae, ni en la radio, ¿no? A pesar de que Rock 101 ya transmitía reggae, no había este espacio, y de ahí que viene la idea en los años 90 de crear un propio festival. Eso está muy bueno porque justo pues nos lleva a pensar cómo ocurre la masificación del reggae, ¿no? E incluso su evolución posterior, ahora ya denominado como reggaetón, que ese sería otro debate. Pero ¿cómo empieza a instalarse el reggae ya como una contracultura, una música ya de corte masivo?
Mira, tiene mucho que ver el contexto político y social de la época, ¿no? Después del 85 viene como este surgimiento de la organización de la sociedad civil, ¿no? A partir del terremoto, y viene como esta onda también de la autogestión, ¿no? Tiene mucho que ver el CU de la universidad, ¿no? Estas manifestaciones en donde por ahí aparece esta foto, por ejemplo, de La Maldita, ¿no? Tocando ahí en el camión de Redilas en la marcha, ¿no? Y el reggae se empieza a sumar este tipo de manifestaciones, ¿no? Empieza a tomar este tipo de mensaje social, de este mensaje político, y empiezan a tener esta idea de reivindicar la raíz, ¿no? Empiezan a cuestionar precisamente no somos rastas, ¿no? Nosotros no somos estos negros de África, nosotros somos estos morenos de los barrios de Iztapalapa, de la 201, etcétera, y empiezan ellos a darle digamos, este toque el lírico más enfocado hacia lo social, ¿no? Entonces, algo que prácticamente yo me atrevería y me atrevo a mencionar siempre es que el movimiento zapatista le dio prácticamente una fuerza bastante fuerte y que lo llevó a masificarse, ¿no? Aparte que precisamente en esos años tienen este espacio, después del primer Rasteca, a Sopi se le da, junto con Luis Albert, se les da la oportunidad de crear este primer espacio radiofónico a nivel nacional, que era el de Regeneración, en lo que era antes Órbita. Y ya para ir cerrando, Luis Javier, quisiera preguntarte, ¿no? Así de manera rápida, pues aparte, ¿no? De este sincretismo o de esta recepción por parte de los movimientos sociales, ¿cómo se da de esta manera o existe algún sincretismo, por ejemplo, del reggae con ritmos, por ejemplo, mexicanos? ¿Y cuál sería, digamos, como su proyección en América Latina? Claro, te digo que en esta búsqueda de la identidad que mencionan tanto Sopi, de los Rastrillos, por ahí Pedro Apodaca del antidoping, los mismos yerberos, ¿no? Te empiezan a decir, ellos empiezan a mezclar esta idea que traen del reggae netamente jamaiquino con parte de la identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la música de Rastrillos encontramos estos elementos de la jarana, ¿no? Empiezan a incorporar también a Tribu con estos instrumentos prehispánicos. Antidoping empieza a meterle la cumbia, ¿no? Esta canción de La Noche Cayó en el Barrio, el son, ¿no? Está muy presente también en estas primeras expresiones, y en América Latina pues también, ¿no? Se le ha dado este toque de acuerdo a la latitud donde se está generando, ¿no? Le tratan de dar también esta identidad propia. Claro, sí es súper interesante, y bueno, también entender cómo pues es una época de globalización, finalmente, finales de los 90s, principios de los 2000s, en la Ciudad de México sobre todo, pues tenemos la huelga de la UNAM. Yo creo que sobre todo los masivos de CEU fueron espacios de gran potencia para la música reggae y también para el ska, pues en una época muy acotada también por digamos cobijada por el movimiento zapatista, que le da un impulso, como tú ya nos lo decías, pero finalmente parece que esta potencia de la música cae quizá hacia 2005, 2006, no sé, y que bueno, se convierte quizá pues en otros tipos de espectáculos, llegan transnacionales a cooptar también en la música. Yo creo que muchas de esas cosas pues se nos quedan también en el tintero, Luis Javier. Es súper esclarecedora la historia que nos cuentas. La verdad es que nos has dicho cosas que no ni siquiera imaginábamos, como el mismo hecho de que está ahí Javier Velasco como uno de los responsables. No, Raúl Velasco. ¿Quién es Javier Velasco? No sé. El escritor. Por el hecho de que esté Raúl Velasco como uno de los responsables de la llegada del reggae a México es súper loco, ¿no? Inimaginable. Y bueno, pues el tiempo se nos acabó. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, Luis Javier. Gracias, y ojalá no sea solo la primera y haya más ocasiones en las que podamos platicar contigo. No, pues el agradecimiento es para ustedes que me dieron la oportunidad, ¿no? Es todo un honor estar participando con ustedes, y pues abierto a las invitaciones que
me gusten hacer, ¿no? Claro que sí, seguramente habrá más momentos. Y bueno, pues agradecemos también al Instituto Mexicano de la Radio, como siempre, por este espacio que es público, y en particular a Edgar Zárate, que estuvo en los controles técnicos, y a nuestro productor Hernán Nájera por la elaboración, la producción de este programa. Les invitamos a escuchar pues otros programas. Estamos en imer.mx/programas. Escríbanos a nuestras redes sociales, en Interruptus Radio, y también a las redes sociales de Radio Ciudadana. Nos escuchamos la próxima, que estén muy bien y hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.